Cuando las mujeres tenían que esconder su nombre para poder escribir. Hoy una mujer puede escribir un libro cualquiera. Hoy una mujer puede escribir un libro cualquiera, simplemente poner su nombre en la portada y publicarlo. Es normal y hay miles de libros de autoría de diferentes mujeres. Así que pueden publicarlo y decir simplemente esto. Así que, así que pueden simplemente publicarlo y decirle al mundo, esto lo escribí yo. Pero como ya hemos visto muchas veces, la historia del presente es muy diferente a la historia del pasado y es que claramente no siempre fue así. Antes, ser mujer y querer vivir de la escritura se podría decir que era muy complicado, mal visto y casi imposible. Porque escribir para una mujer era algo inapropiado. Entonces el tema de exhibirse podía ser algo muy controvertido en otra época. Y es que una mujer que escribía sobre amor, matrimonio, dinero, independencia o injusticia, podía, podía ser juzgada no solamente por lo que había escrito, sino también por atreverse a escribirlo. Y entonces ocurrió algo curioso, y es que tres hermanas precisamente aparecieron en esta escena literaria y pues empezaron a escribir novelas, muchas de ellas muy famosas hoy en día. Pero cuando llegó el momento de publicar, lo que hicieron fue cambiar sus nombres. Entonces no publicaron bajo sus nombres reales, sino que utilizaron seudónimos. Y aquí es cuando llegamos a las tres hermanas Bronte. Y sus seudónimos fueron Charlotte Bronte, escribió como Currer Bell. Emily Bronte también utilizó un seudónimo que fue Ellis Bell y por último Anne Bronte escribió como Acton Bell. Y es que mientras ellas escondían deliberadamente que eran mujeres para poder escribir, hubo otra escritora muy famosa que ya estaba publicando novelas, simplemente que lo hacía sin revelar su nombre. No utilizaba su nombre real, tampoco utilizaba un seudónimo, pero tampoco se no utilizaba su nombre real, tampoco utilizaba un seudónimo. Hubo otra escritora ya muy famosa que estaba publicando, simplemente que no lo hacía bajo su nombre real, pero tampoco utilizaba un seudónimo. Dejaba claro que era una mujer, simplemente que no daba su nombre. Simplemente escribía y decía por una dama. Esa fue su firma por algún tiempo antes de darse a conocer. Y sí, efectivamente estamos hablando de Jane Austen. Y es que claramente no fue una casualidad, estamos hablando de que esto también fue una estrategia.
Porque claramente la sociedad no estaba esperando que una mujer ocupara ese lugar de escritora o que publicara y se hiciera famosa con esto. Y es que a veces había que esconder quién era para que pues escucharan lo que tenía que decir. Y si bien podemos empezar con Jane Austen, quien no puso su nombre, Jane Austen empezó a escribir desde muy joven, pero cuando llegó el momento de publicar simplemente prefirió no colocar su nombre. En 1811 apareció Sensatez y Sentimientos y la portada simplemente decía por una dama. Esa era la firma de la autora. No decía Jane Austen y 2 años después apareció su libro más famoso que fue Orgullo y Prejuicio. Y este tampoco llevaba su nombre, simplemente decía del mismo autor de Sensatez y Sentimientos, porque ya de esa manera iban a conocer que era una persona que ya había escrito y que de cierta forma tenía una trayectoria y el anterior libro había gustado, pero no se sabía exactamente quién era. La persona no tenía un nombre público hasta ese momento. Y si, no al- y si lo analizan bien, eso ya es fascinante porque básicamente la autora, porque Jane Austen ya estaba publicando, ya estaba siendo leída, ya estaba entrando en el mercado literario, lo que era un gran paso para una mujer en esa época, pero claramente el público no sabía aún quién era. Su nombre permaneció fuera de las portadas y claramente no era porque no sintiera orgullo de lo que escribía, sino porque publicar siendo mujer tenía un costo social para la época muy alto. Claro que una mujer podía escribir, pero hacerlo públicamente, pues era otro tema, era otra cuestión. Y es que, y si bien el problema en sí no era que las mujeres no escribieran, y si bien el problema no era que las mujeres no escribieran, porque hay que desmontar una idea, y es que no fue que las mujeres empezaran a escribir porque apareció Jane Austen en escena. Las mujeres ya llevaban siglos escribiendo. Acá, si bien el problema era otro, era más bien quién tenía derecho a ser reconocido pues como escritor. Y una mujer podía pues escribir carta, poesía, diarios, textos religiosos, incluso novelas, pero pues convertirse en una autora pública significaba entrar a un espacio que hasta el momento era dominado pues por los hombres y ahí apareció precisamente el prejuicio.
Y es que llegaban preguntas de si una mujer podía escribir literatura seria, podía hablar sobre política, podía hablar sobre matrimonio, sobre sexualidad, sobre dinero, sobre la sociedad y aún un mayor cuestionamiento y era, ¿podía ganar dinero con sus propias ideas? Porque podía escribir, pero ya hacerlo de manera pública y que el mundo se enterara de sus pensamientos y de sus ideas estaba vetado para la época. Y es que si bien la respuesta social para la época era casi que un sí a todas estas preguntas, pero no demasiado. Y ahí es donde básicamente aparece Jane Austen, quien encontró una forma de jugar con estas reglas. No necesitó inventarse un hombre o un nombre de hombre como lo hicieron las hermanas Brontë, sino que simplemente dijo las publicaciones son por una ama, pero no voy a decir exactamente quién es. Entonces van a llegar los lectores, va a empezar a crear, digámoslo así, para la época seguidores, pero no sabían exactamente quién estaban detrás de esas líneas, qué mente o qué persona estaba escribiendo cada frase que leían. Así que simplemente dejó que su obra hablara mientras su nombre permanecía oculto. Era un anonimato aún y claramente funcionó. Y asimismo, también acá entran en escena las hermanas Bronte. Entonces acá llegamos a Yorkshire, en Inglaterra. Tres hermanas, Charlotte, Emily y Annie, las hermanas Bronte. Ellas vivían en un entorno bastante aislado y desde muy jóvenes desarrollaron pues su propio mundo literario. Escribían historias, escribían personajes, creaban mundos enteros, pero cuando quisieron publicar se encontraron con el mismo problema que vengo mencionando. Ser mujeres podía hacer que sus obras fueran juzgadas incluso antes de ser leídas, antes de ser conocidas. Así que tomaron pues una decisión simple, no publicar bajo sus nombres reales como Charlotte, Emily y Anne, sino que publicaron como Currer Bell, como Ellis Bell y como Acton Bell. Tres nombres que fácilmente podían pasar por masculinos. Y su primera publicación en 1846, pues básicamente fue bajo esos seudónimos o bajo esos nombres. Y el público en general no sabía que bajo estos tres nombres habían tres mujeres. Y después ocurrió algo interesante, y es que en 1847 Charlotte publicó Jane Eyre, y precisamente lo hizo como Corren Bell. Y efectivamente la novela fue todo un éxito en su época y hoy en día sigue teniendo muchos lectores y es muy buscada. Pero para la época generó mucha controversia, aunque fue un éxito. Realmente igual la controversia va muy de la mano del éxito porque siempre detrás de la polémica llegan muchos lectores. Y pues Jane en su novela no era la típica protagonista femenina de la época que simplemente esperaba casarse y ya, era una mujer que tenía autonomía.
que quería trabajar y quería ser respetada. Y decía algo que para la época era bastante incómodo, que también tenía deseos, opiniones y derecho a decidir sobre su propia vida. Y es que precisamente ahí está la verdadera influencia de Charlotte. No necesitaba escribir como que las mujeres tienen que ser libres, sino que lo convirtió en una historia. Puso esa idea dentro de un personaje y dejó que millones de personas lo leyeran. Pero mientras el público no hablaba de Charlotte Brontë, sino que hablaba de Correr Bell. Y no sabían quién era realmente. Y después de esto, pues entra Emily y Catherine. Porque sí, efectivamente, después llegamos a Cumbres Borrascosas, que creo que hoy en día son más famosos por la película, pero pues el libro es fascinante, si no lo han leído pueden leerlo. Y este también fue publicado en 1847, bajo el nombre de Elizabeth. Y es que esta novela era un poco más incómoda que Jane. Y pues esta novela era un poco más incómoda aunque la de Charlotte porque movía pues pasión, obsesión, venganza, violencia y personajes que eran moralmente complejos. Y pues una mujer que no encajaba precisamente en ese molde de la mujer dócil de la época. Y es que precisamente Emily tampoco escribió un libro para calmar al lector o para seguir la idea del lector. De hecho, fue todo lo contrario. Escribió una historia oscura, violenta y profunda y profundamente emocional, se podría decir. Pero nuevamente el público no estaba leyendo a Emily Brontë, sino que estaba leyendo a Elise Bell. Y por último, también Anne tenía algo para decir. Y pues la tercera hermana obviamente no se iba a quedar atrás viendo las publicaciones anteriormente ya mencionadas. Y Anne Brontë publicó Agnes Grey y también publicó La Inquilina. Y también publicó La Inquilina de Wilfred Hall. Pero nuevamente no bajo su nombre real, sino que bajo el seudónimo de Acton Bell. Y esta última novela fue particularmente provocadora igualmente para su época, porque hablaba de una mujer que abandonaba a su marido pues alcohólico y abusivo. No simplemente esperaba ni pues soportaba pacientemente, sino que se va. Y en la Inglaterra victoriana esa era una idea pues tremendamente incómoda, porque Anne estaba colocando sobre el papel algo que las mujeres en la vida real pues no podían permitirse. Era expresar en el papel lo que no decían en la vida real, que era no tengo por qué soportar esto para cumplir con lo que la sociedad espera básicamente de mí.
Pero como siempre, todo termina saliendo pues a la luz y durante un tiempo el público no sabía quiénes eran realmente los Bell, creyendo que eran tres hermanos, pero la identidad de las tres chicas pues terminó saliendo a la luz, pero la identidad de las tres hermanas terminó saliendo a la luz. Y entonces ocurrió algo revelador, y es que los libros que habían sido grandes éxitos, los tres y el que sacaron conjuntamente, pues empezaron a ser juzgados y criticados de manera diferente. Porque ahora ya el público sabía que detrás de estos tres nombres masculinos realmente habían tres mujeres. Y eso claramente nos deja una pregunta un poco incómoda. Y es si habrían, y es si habrían recibido de manera diferente estos libros si desde un principio hubieran sabido que las... Y es si habrían recibido estos libros de manera diferente si desde un principio hubieran firmado pues con sus nombres reales, Charlotte, Emily y Anne. Y claramente nunca podremos responder la pregunta completamente porque sería una hipótesis, pero si tenemos algo claro. Ellas mismas pensaron que utilizar estos nombres era conveniente. Y además de esto, Charlotte explicó algo posteriormente y es que firmaron con nombres masculinos porque no querían que sus obras fueran juzgadas con los prejuicios que existían sobre la escritura. Y es que, y si bien no querían convertirse en hombres, estaban simplemente intentando algo más sencillo, que conocieran primero sus obras, que las leyeran antes de juzgarlas. Y aquí está la parte, y aquí está la parte que más me gusta, pues básicamente de esta historia. Y aquí está la parte que más me gusta de esta historia, y es que podríamos quedarnos con simplemente decir, bueno, pobres mujeres en esta época no podían escribir o no podían dedicarse a lo que querían, pero esa idea sería demasiado superficial para lo que les he dicho, porque ellas hicieron algo bastante inteligente, porque simplemente escondieron sus nombres, pero no escondieron sus ideas. Porque vemos a una Jane Austen escribiendo sobre el matrimonio, la posición económica de las mujeres, las restricciones sociales de su época. También vemos a Charlotte hablando sobre independencia en el caso de las mujeres. También tenemos a Emily que escribió sobre una pasión que no respetaba las reglas sociales igual de la época. Y Anne escribió también sobre el matrimonio abusivo y la posibilidad de escapar de él. Si bien no estaban dando un discurso político desde un escenario, estaban haciendo algo que quizás podría resultar un poco más poderoso. Estaban contando historias que obligaban al lector a mirar una realidad que no querían ver.
Jane Austen publicó sin poner su nombre. Las hermanas Brontë colocaron nombres masculinos o los inventaron y aún así sus historias sobrevivieron a los nombres que inventaron para publicar. Y hoy nadie necesita saber quién es Currer Bell o quién es Ellis Bell o Acton Bell para hablarse de Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y La Inclina de Wilford Hall. Porque al final, pues el sistema podía decidir quién podía, porque al final el sistema podía decidir quién tenía permiso para hablar, podía juzgar a una mujer claramente por atreverse a hablar, a escribir, podía también hacer que escondiera su nombre, como en estos casos, pero había algo que no podían controlar. Y era lo que ocurría cuando alguien leía esas palabras. Y quizás esa sea la parte más poderosa de esta historia. Ellas pudieron esconder sus nombres, pero nunca escondieron sus ideas y su manera de pensar. Y creo que eso no solo aplica para esa época, sino también para la nuestra. Muchos simplemente por encajar en la sociedad oculta sus ideas y oculta su manera de pensar y no la expresa. Hoy en día tenemos miles de medios más que en esa época para expresarnos. Si bien no todas las opiniones, si bien la recomendación siempre será primero pensar antes de hablar, lo importante es expresarse, no quedarse simplemente con la represión de las ideas, sino que hay que dejar también que las ideas fluyan. No se sabe en qué momento puede salir un gran libro, una gran obra de arte o algo que quizás haga que la gente reflexione o cambie. Y la intención es precisamente esa, no reservarnos simplemente las ideas, sino que también expresarlas, exponerlas y nunca se sabe a dónde pueda llegar cada idea que tenemos.